En la pantalla de inicio fijamos un mensaje de título que en este caso dice controlador PID, ya que para esta explicación simularé la configuración de un controlador de este tipo. Y en la parte de abajo tenemos destellando el mensaje esperando datos. Así es que en la pantalla de inicio el programa está a la espera de una de dos opciones para poder pasar al siguiente proceso. Estas dos opciones son, la primera es que enviemos datos. En este caso, en esta aplicación lo hago por medio del módulo WAR. Y la segunda opción es que presionemos el botón del encoder para entrar al modo configuración. Si en este momento yo giro el encoder sin antes presionar el botón, saldrá el mensaje presione botón para programar momentáneamente. Observemos. Voy a girar y sale el mensaje. E inmediatamente retorna al destello de el mensaje esperando datos. Aquí vemos el código para esta pantalla inicial y aunque es fácil de entender, en este video no voy a explicar este código línea a línea, porque entender la lógica de otra persona, la lógica que otra persona utiliza para realizar algún programa, suele ser muy tedioso. Entonces me interesa más que comprendas los bloques funcionales de cada etapa, así como lo vemos en esta presentación. Entonces hasta aquí tenemos que en la pantalla inicial escribimos el título y luego pasamos a destellar el mensaje esperando datos y nos quedamos a la espera de que suceda una interrupción proveniente de una de estas dos fuentes. Estas dos fuentes de interrupción son la generada por el módulo WARD o la generada por el cambio de estado en un pin, a los cuales tenemos conectados las patas del encoder. Si sucede esta interrupción, entramos a la etapa de aplicación, pero si sucede la interrupción por cambio de estado en el pin del botón del encoder, entramos al modo configuración. En la etapa de aplicación, el encoder sale de funcionamiento y el LCD nos servirá para visualizar algunos datos como son el set point y la señal entregada por los sensores. Aquí en el código podemos observar cómo en el ciclo infinito se escribe una vez el título y prendemos una bandera para que el programa entre a esta etapa y se quede destellando el mensaje esperando datos. Ese mensaje está definido en esta función testBlink, que la podemos ver acá. Es simplemente un mensaje que se imprime una cantidad de tiempo predeterminada, luego lo borramos otra cantidad de tiempo y se queda en este ciclo. Si sucede una interrupción por cambio de estado en el encoder, sin antes haber presionado el botón, nos mostrará el mensaje presione botón para programar. Observemos. Voy a mostrarles lo que el programa hace en la etapa de aplicación, sin entrar en detalles, porque nos interesa es aprender cómo funciona el encoder en la etapa de configuración. Sin embargo, voy a mostrarles lo que realiza este programa en la etapa de aplicación. Para entrar a la etapa de aplicación tiene que suceder una interrupción en el módulo WARD y esa interrupción la genero mediante una API externa. Como les digo, no voy a entrar en detalles en esto, pero voy a mostrarles lo que pasa una vez se encienda o presione este botón. El LCD nos empieza a mostrar los datos enviados por este software. Con este software variamos el set point simultáneamente
Observemos cómo varía dato 1 y dato 2 simultáneamente, o lo podemos hacer individualmente. Este es un controlador dual, por eso podemos variar dos datos. En la parte de abajo observamos las etiquetas posición 1 y posición 2. Estas son las señales entregadas por un sensor, pero en estos momentos están desacoplados. Los voy a mover manualmente para que observemos la variación. Una vez apague este software del botón Turn Off, la aplicación vuelve a la pantalla inicial. Observemos que el programa se nos quedaría en la etapa de aplicación mientras esta bandera esté en 1. Y esta bandera se pone en 1 o en 0 en la interrupción por módulo BART. Ahora, para entrar a la etapa de configuración, esta bandera se nos debe poner en 1. Y quien nos pone esta bandera en 1 es la interrupción por cambio de estado en el pin conectado a la salida del botón encoder. En este momento es pertinente decirles que he conectado las 3 salidas del encoder a 3 puertos que cuentan con interrupción por cambio de estado. Y aunque el microcontrolador que estoy utilizando tiene un módulo especial para el manejo de encoder llamado QEI, o sea Quadrature Encoder Interface, este lo voy a dejar para realizar una aplicación más avanzada en un video posterior. Entonces tenemos que el encoder nos va a generar una interrupción cuando lo giramos hacia la izquierda, cuando lo giramos hacia la derecha o cuando presionamos el botón. Cuando giramos el encoder se incrementa o se decrementa un contador según sea la dirección de giro. Y cuando presionamos el botón vamos poniendo en 1 una bandera secuencialmente. Ya vamos a ver esto. Voy a presionar el botón del encoder. Este sería el que nos ponga en 1 la primera bandera. En el código podemos ver que al poner en 1 la bandera de configurar, entramos a la etapa de configuración. Que es esta parte del código. En el diagrama podemos observar que el programa entró a una subrutina que lo único que hace es llamar a la función mover flecha y esperar a que se presione el botón para entrar a la siguiente etapa. Es decir, que el programa se queda ejecutándose acá indefinidamente hasta que entremos al siguiente nivel. Pero antes de eso, el programa tuvo que imprimir el título, ajustar parámetros con los valores de los 3 parámetros que podemos ajustar y la opción salir. Observemos aquí al inicio de la función configurar cómo el programa entra a la pantalla, a la función pantalla ajustar. Esta función será la que nos imprima lo que vemos en el momento en el LCD. Vamos a buscar esta función. Aquí la vemos. Pantalla ajustar. Imprime el título ajustar parámetros y los 3 parámetros que podemos ajustar, KP, KI, KD y la opción salir. Una vez imprima esto, solo se quedará ejecutando la función mover flecha. Esta lo que hace es pasar la flecha por cada una de las 4 opciones que vemos en el LCD. Vamos a observar. Si yo presiono el botón en la opción salir, el programa
regresa a la pantalla inicial. Miremos. Ahora, si vuelvo a presionar el botón, volvemos a la pantalla de ajustar parámetros. La función mover flecha lo único que hace es imprimir el carácter flecha en la posición determinada por el contador y enciende una bandera para indicar la posición en la que quede esta función para cuando salga de ella. Ya una vez sobre este menú podemos seleccionar uno de los 3 parámetros que podemos modificar presionando el botón del encoder. Entonces, al presionar nuevamente el botón del encoder, se nos encendería esta bandera y así pasaríamos al siguiente nivel. Al encender esta bandera, entraríamos a esta subrutina modificar valor. Vamos a ingresar a la primera opción KP. Notemos que en esta subrutina modificar, el programa se queda ejecutándola indefinidamente y lo único que nos hace es llamar esta función modificar valor. Notemos cómo en esta parte del código el programa entró a la subrutina modificar y lo primero que hace es imprimir lo que vemos en el display en el momento por medio de la función pantalla modificar. Vamos a buscar esta función. Observemos que la pantalla modificar lo que imprime es lo que vemos actualmente en el módulo LCD, donde tenemos el título, que es el valor actual. En el momento vemos que KP equivale a 000. Nos imprime la palabra save, lo puse en inglés por ser un poco más corto. Algunas palabras en inglés son más cortas que en el español. Esta opción es para si queremos o no guardar el dato que introduzcamos en nuevo. Esto se imprime solo una vez, esta pantalla. Lo que vemos en el LCD se imprime solo una vez. Lo único que nos va a variar es el valor que hay delante de la palabra nuevo y luego pasaremos a una subrutina que nos dará la opción de escoger entre si queremos salvar o no. Una vez se imprimen los mensajes fijos, el programa imprime el valor actual que hay en el arreglo KP, que en este momento es 000. Y esta bandera que la teníamos encendida desde la función mover flecha se queda llamándonos a la función modificar valor indefinidamente hasta que volvamos a presionar el botón del encoder para pasar al siguiente nivel, seleccionar. Pero ¿qué nos va a hacer la función modificar valor? Modificar valor simplemente nos va a mostrar el valor de contador encoder delante de la palabra nuevo. Esta parte acá nos garantiza que ese contador siempre esté entre un valor de 0 y 999. Y esta parte del código nos garantiza que cuando bajemos de un valor de 2 dígitos a uno de un dígito, nos borre el carácter sobrante. Y también que borre el carácter cuando pasamos de un valor de 3 dígitos a uno de 2 dígitos. Por ejemplo, de 100 a 99 y de 10 a 9. Entonces esta subrutina lo único que hace es leer el valor del contador del encoder que incrementa y decrementa en la subrutina de interrupción. Aquí vemos cómo ese contador incrementa o decrementa según el sentido de giro del encoder. Lo convertimos a un valor string y lo imprimimos. Vamos a observar esto.
Observemos cómo cuando bajo de 10 a 9, él nos borra el carácter 1. Si no tuviéramos esta parte del código, daría un 19 en pantalla. Entonces el programa se nos queda en este punto incrementando o decrementando el contador y mostrándolo en pantalla hasta que presionemos nuevamente el botón del encoder para pasar a la siguiente etapa. Una vez presionemos nuevamente el botón del encoder, el programa nos salta a la rutina de interrupción y como ya tenemos encendida esta bandera, ya también tenemos encendida esta bandera, el programa nos enciende esta bandera. Es la tercera vez que oprimimos el botón del encoder. Entonces nos vamos a la etapa de guardar. Es decir, aquí estamos encendiendo esta bandera para entrar a la subrutina de seleccionar. Notemos cómo dentro de la subrutina guardar está ya la bandera en 1, entonces entramos a la subrutina guardar. Solo se nos queda llamando esta función, salvar select, que en el gráfico es esta función seleccionar. ¿Y qué hace esta función salvar select? Vamos a buscarla. Salvar select solo nos pone el cursor en Blink sobre la letra S o sobre la letra N y se mueve con el cursor y se queda allí indefinidamente hasta que volvamos a presionar el botón del encoder, confirmando si queremos salvar o no. Miremos esto. Si presiono nuevamente el botón del encoder, el programa nos saltará a la subrutina de interrupción y nos encenderá esta bandera, la bandera confirmar flag, para entrar a esta parte del programa que en el gráfico es la última parte de toda la cadena de interrupciones por botón del encoder. Entonces, si presiono el botón sobre la letra N, el programa se devolverá a la pantalla de ajustar parámetros sin salvar el valor que en estos momentos vemos delante de la palabra nuevo. O sea, el 28 no quedaría salvado y el valor de KP quedaría en 00. Pero si por el contrario presiono el botón del encoder sobre la letra S, el valor de nuevo quedará guardado en el arreglo de KP. La KP quedaría con un valor de 28. Vamos a verlo primero presionando sobre la letra N. Notemos cómo el programa volvió a la pantalla de ajustar parámetros sin haber guardado el valor 28. Ahora volvamos a entrar a KP y guardamos un valor aleatorio. Notemos que ahí KP cambió de 0 a 36 y así podemos modificar los otros dos valores. Notemos que
el programa funciona correctamente. Esto se puede hacer indefinidamente mientras estemos dentro de la subrutina de modificar. Ahora, si doy sobre la opción salir, el programa regresará a la pantalla inicial. Noten que en la parte del código de confirmar simplemente guardamos lo que haya en el arreglo del contador del encoder, lo pasamos a su respectivo arreglo que hayamos modificado, KP, KI o KD, dependiendo de lo que haya estado seleccionado desde la función flecha. Una vez guardado esto, se vuelven todas las banderas a cero para volver a la pantalla inicial. Espero que haya sido de total agrado esta explicación. No duden en comentar sus inquietudes en la caja de comentarios. Compartan, denme un like, suscríbanse al canal los que aún no lo han hecho y hasta la próxima.